Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Espero que hayan descansado, que se hayan renovado en el espíritu. Y aquí estoy de nuevo con ustedes para continuar con una nueva semana. Y bueno, como sabían, estamos dedicando uno podríamos decir, de los días de la semana a grabar pues estas cosas que están destacadas en las columnas de la derecha de los blogs, tanto de Finisterre como Tabernáculos, especialmente Tabernáculos destacadas. Por ejemplo, aquí, pues Tabernáculos, el que está destacado, nos conduce al blog Finisterre, que es el primero de los blogs, un blog que no se mueve desde que inauguré Tabernáculos, pero que está ahí. Y hay algunas cosas que están desfasadas, pero bueno, no lo quiero quitar, aunque tienen que saber cuando lean Finisterre que nuestra teología pues ha variado en algunos aspectos conforme a la luz que hemos ido recibiendo de Tabernáculos. Y mi primer blog, Finisterre al borde del Jordán, el fin de la tierra al borde del Jordán, cruzando la frontera entre las edades de Pentecostés y Tabernáculos, que es la revelación de mi vida, ¿no? La interpretación, fruto de la interpretación de una visión que tuvo una persona en la iglesia a la que yo asistía, de Asambleas de Dios, que es un libro que lo pueden adquirir en Amazon y también que lo pueden descargar gratuitamente, libre de disposición si quieren, de este mismo blog, Finisterre, o bien desde el blog Tabernáculos, o incluso del tercero de mis blogs, Graneros de José. Bueno, pues Finisterre al borde del Jordán, hoy tenemos dos artículos, tanto este como el de Tabernáculos, que tocan el sistema de estar quietos, de descansar en Dios, de dejar que Él haga las cosas y demás, ¿no? Que parece una lección sencilla y muchos la predican, pero que llevarla a la práctica es harto difícil, no es tan sencillo, ¿eh? Y entonces, pues vamos a ver hoy dos artículos que nos hablan de esto mismo. Ya saben que es uno de mis temas favoritos, entrar al reposo de Dios, estar quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10 es mi versículo lema. Bien, este artículo en concreto se titula Espera en Él y Él hará, y está tomado de un libro muy famoso, Manantiales del Desierto, que muchos conocerán, de la señora de Coleman, que contiene una recopilación de varios autores que ella ha ido seleccionando pues a lo largo de sus experiencias como cristiana en su vida, y que es una bendición grande, ¿eh? Es uno de las cosas que más le gusta de los libros, el libro preferido de Joseph Henry, junto con Pies de ciervas en los lugares altos, y yo coincido también en eso, ¿no? Las fuerzas espirituales no pueden obrar mientras actúan las fuerzas terrenales, y el título es Espera en Él y Él hará, es el Salmo 37:5. Anteriormente yo creía que después de haber orado tenía el deber de hacerlo todo, de hacer todo lo que pudiese para obtener la respuesta. Eso es algo que nos ha ocurrido a todos. Él me enseñó un método mucho mejor y me mostró que lo único que hacían mis esfuerzos era dificultar su obra. Repito, lo único que hacían mis esfuerzos era dificultar su obra. También me dijo que cuando orase y creyese definitivamente en Él, quería que esperase con espíritu de alabanza y que hiciese solamente lo que Él me mandase.
Yo he puesto algunas notas intercaladas que van en azul, los que estén viendo el vídeo, se lo diré de todas formas para que lo escuchen y no estén quietos viendo el vídeo. En la nota dice nada, con negritas y en mayúsculas, en el 99% de las veces, o por lo menos en el 95%, no sé cómo decirles. Repito, que esperase con espíritu de alabanza y que hiciese solamente lo que él me mandase, que es, he puesto esa nota, nada en 99% de las veces. El sentarse, y subrayamos, destacamos en negrita y en mayúscula la palabra sentarse, sin hacer otra cosa que confiar en el Señor, parece muy inseguro, y la tentación que tenemos de tomar el asunto en nuestras manos y luchar la batalla es tremenda. Pero debemos estarnos quietos interna y externamente. Como digo, he puesto yo ahí también el Salmo 46:10. ¿eh? Hay muchos que dicen ese dicho que no, que dice, pensando que es bíblico, pero no es bíblico. Dice, ayúdate que Dios te ayuda, ¿no? Es decir, no, tú tienes que estar bregando y luego, pues, ¿eh? Bueno, pues es lo contrario de eso que nos habían enseñado. Todos sabemos que es casi imposible rescatar a un hombre que se está ahogando y trata de ayudar, entre comillas, al que va a salvarle. Y esta nota que añado yo ahí dice, pues puede hacer que se ahoguen los dos. Antes bien, el socorrista debe recurrir a golpearlo y dejarlo inconsciente o esperar a que sus esfuerzos se agoten para así poder sacarlo fuera del agua. Y esto a mí lo puse porque me recuerda una anécdota, una ilustración que leí a Wasman Nee, el chino maravilloso Wasman Nee, que fue mi primera nodriza espiritual. Pues contaba que había un socorrista que estaba allí, pues en la playa, haciendo sus funciones de socorrista, y había pues uno que estaba ahogando y estaba agitándose en el agua y chapoteando allá, ¿no? Y el socorrista quieto en la arena, sentado, tranquilo, mirándole, y la gente, pero ¿qué pasa? No, vaya usted a ayudarle, ¿qué tal? Y él esperó quieto, quieto, aguantó el chaparrón, y cuando vio que el otro ya dejaba de luchar, que se le acababan las fuerzas, cogió en unas cuantas brazadas, se llegó hasta él y entonces ya lo cogió y lo pudo remolcar, llevarlo consigo hasta la playa. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él va a esperar a que usted se siente, a que usted se quede quieto, a que usted deje de obrar, a que usted agote su último as en la manga para poder actuar. Porque siempre que actuamos abortamos el milagro. Bien, la misma imposibilidad se encuentra el Señor para luchar nuestras batallas cuando insistimos en lucharlas nosotros mismos. No es que Él no quiera, sino que al meter nuestra mano, eso es mío, esa nota, al meter nuestra mano, dificultamos que Él obre. Y otra nota mía, y abortamos el milagro que estaba en proceso. ¿No les ha pasado eso? Que cada vez que el Señor estaba en proceso de hacer un milagro, incluso usted ya veía que como que lo estaba medio iniciando y demás, pero usted trata de ayudarle, el Señor mete su mano y entonces se aborta el proceso. Pues esa es la lección que tenemos que aprender. Y desgraciadamente tenemos que meter muchas veces la mano y el Señor nos tiene que dar así una y otra vez hasta que aprendemos realmente a quedarnos quietos y hacer realmente nada. Qué bendita herejía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta a esa pregunta es nada. Como dice el título del libro, espera en Él y Él hará. No nosotros, Él hará. Nosotros tenemos que esperar, claro, el tiempo que haga falta. Muchos se impacientan porque transcurre a veces mucho tiempo, pero tenemos que esperar hasta que Dios se mueva o que nos diga que efectivamente con toda claridad que tenemos que hacer algo de nuestra parte. Bien, pues vamos a pasar al siguiente artículo, que se titula Acampados en Gilgar por la fuerza de la gracia. Es un testimonio anónimo de alguien, de un grupo que había antes en Colombia, que se llamaba Mensaje de Paz, que tenía una página web y que pues la quitaron de la red, precisamente por eso de que entendieron que quizás eso era un Ismael que habían engendrado antes de tiempo, pienso yo, pero ahí había algunas cosas muy interesantes y de hecho fue precisamente al leer alguna cosa pues que era muy afín a este espíritu que a mí me gusta tanto, al leer en ese blog en internet, que yo pues llegué a contactar con estos hermanos queridos de Colombia, Rafa,
eh, esto, Mauricio, Nelson y otros que están con ellos, ¿no? Javier Vargas y no me acuerdo del tercero, que es otro también muy querido, de un cuarto, mejor dicho. Bien, efectivamente dice, bueno, el título, como les digo, es Acampados en Gilgal por la fuerza de la gracia, es decir, el Señor de alguna manera nos fuerza a acampar, aunque nosotros no queramos. Cuando el Señor nos ha elegido para ser vencedores por la fuerza de su gracia, Él lo va a hacer todo y nos fuerza de alguna manera a acampar y a estarnos quietos. Se va a encargar de llevarnos al cul-de-sac, al final del callejón sin salida, donde no nos va a quedar más remedio que esperar su favor, su gracia, su milagro. Bueno, efectivamente estamos gozando del favor inmerecido de nuestro Señor. Sus misericordias se renuevan de mañana a mañana y es un bálsamo para nuestra alma saber que mañana su misericordia es nueva y que siempre, como buen Padre que es, espera para tener compasión de nosotros, recordando que somos polvo, soplo que va y no vuelve. A la mayoría de hermanos con los que Dios, en su soberanía y sabiduría, nos ha congregado en estos últimos 10 años, poco más o menos, hemos entrado en unos tratos, en un curso, en una escuela, aproximadamente desde que aparecieron las lunas rojas o eclipses hasta el presente. Esto no sé en qué fecha está, bueno, abajo lo veremos, hasta el presente. Vamos a ver, esto es del 2017, ¿eh? 2017, el 25 de mayo del 2017 fue cuando se puso. Entonces, desde las lunas rojas, yo no recuerdo cuándo fuera esa fecha, así, bueno, el 2015 hasta pues, había pasado por lo menos del 2015 al 2017, 2 años o 2 años y pico, no lo sé. En mayo 2014-2015, pues eso, 2 meses y medio, calcúlenle, 2 meses, perdón, 2 años, 2 años y medio. Este curso podría tratar de explicarlo como un curso intensivo, algo que si bien antes no sentíamos y veíamos en nuestras vidas, no era tan intenso. Perdón, algo que si bien antes lo sentíamos y veíamos en nuestras vidas, no era tan intenso. Había temporadas, intervalos, en los que casi se podía obrar a discreción, cuando uno quisiera voluntariamente, cuando uno escogiera selectivamente, etc. Pero de 2 o 3 años hacia acá no ha habido escapatoria. Ahí lo dice, de 2 a 3 años hacia acá no ha habido escapatoria. Entramos en un curso intensivo que atenta contra nuestra normal, entre comillas, manera de vivir, contra la cotidianidad de nuestra existencia. A cada uno de nosotros nos ha tocado el Señor nuestro en el encaje de nuestro muslo y descoyuntado, nos deja derrengados. Es la lucha ahí en Peniel, donde uno queda descaderado, derrengado y ya no puede apoyarse en su propia fuerza. Lo que pasa es que hay que rendirse. Una vez que ocurre eso, ahí supone la rendición. Yo creo que esto puede ser quizás un poquito antes de que llegue efectivamente ese Peniel donde efectivamente somos derrotados. Bien, descoyuntado como Jagog en Peniel, para que nunca más volvamos a caminar de la manera que lo veníamos haciendo. A la gran mayoría de nosotros nos ha cerrado el sustento y la provisión económica a través de manera en que veníamos consiguiéndola, es decir, por nuestros propios méritos, por nuestra fuerza propia, por nuestras habilidades, por nuestros contactos, por nuestros títulos universitarios o por cualquier otro logro nacido del sistema babilónico. Fíjense que yo comparto esa experiencia y he notado también, no solo con este grupo de hermanos ahí en Colombia, sino que muchos otros que el Señor los ha llevado precisamente, últimamente me gusta mucho decir, a hincar la prueba, donde uno pues pierde su trabajo, no puede trabajar, tiene que estar viviendo de algo que puede conseguir por ahí la esposa o lo que sea, y el Señor lo mantiene, pues los mantiene a él y a su, pues de lo un poco con el pan necesario. Y no puede hacer nada uno, por mucho que trate no encuentra salida. Bien, y nos ha encerrado en un doloroso y angustioso esperar día a día,
su provisión y su sustento. Esto no es solo en lo económico, aunque lo resalto para expresar que era una fortaleza en nuestras vidas y por eso Dios en su amor tocó la fuente de nuestro sustento para llamar nuestra atención y así corregir no solo esa, sino todas las áreas de nuestras vidas. Hemos aprendido en este desierto, en estos tratos, lo mal criados que veníamos del sistema babilónico, lo acostumbrados a usar a Dios y las cosas del Señor para nuestro provecho, para escudarnos y escondernos detrás del activismo, entre comillas, del hacer cosas espirituales, entre comillas, sin estar absolutamente seguros de que fuera el tiempo de Dios y la perfecta voluntad de Él. Porque puede ser que sea la perfecta voluntad de Dios, pero no el tiempo de Dios. Hemos aprendido lo voluntariosos que somos, lo fuerte que es nuestro yo, queriendo hacer nuestra propia y egoísta voluntad, pero disfrazándola de la voluntad de Dios. Nos ponemos ese disfraz, esa careta. Nuestra propia voluntad la disfrazamos como si fuera la voluntad de Dios, justificando cada paso con las escrituras y ajustándolo para que parezca la voluntad de Dios. Pero el Señor se ha encargado de desmantelar la mentira y a través de estos tratos dolorosos estamos aprendiendo a sujetarnos a Él, a esperar para cada paso, para cada iniciativa, para cada idea, para cada sueño, por más que sean cristianos, entre comillas, o que parezcan ser bíblicos, y ahora tememos dar el paso hasta no estar absolutamente confirmados y en paz. Y ahí quiero resaltar la palabra iniciativa. El Señor nos enseña eso, nos la graba con fuego en nuestra sesera. Iniciativa. Nosotros no tenemos que tomar las iniciativas. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que hace las puertas y dice por aquí. Entonces nosotros le seguimos. Y también eso de estar absolutamente confirmados y en paz, porque hay muchas cosas buenas que son obras muertas cuando son separadas de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, del mismo árbol viene tanto la ciencia del bien y del mal. Hacer lo bueno también viene de ese árbol. Cuando no viene del árbol de la vida, es decir, cuando no es la pulsión interna del Espíritu Santo en nosotros la que nos combina a hacer algo, entonces es la fuerza que viene del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por lo tanto es separado de Dios, y por lo tanto, como dice la palabra, separados de Dios, nada podemos hacer. Continúo. Han sido muchos los proyectos e iniciativas abordados donde Dios nos ha mostrado la mentira, la hipocresía, la falsedad que se escondían detrás, pues las intenciones de nuestro corazón no eran rectas. Yo le llamaba un asqueroso, fíjate, perdonen la palabra que igual es un poco fuerte, disfraz de obras muertas, un vomitivo disfraz de obras muertas. No se hacía la voluntad de Dios, sino la nuestra, no era obedecer, sino tratar de sobresalir, ya saben, medirnos hombro con hombro, a ver quién es el más, el más chache de la pradera, ¿no? Sobresalir, de buscar la gloria propia, la vanagloria. No era esperar en Él, sino obrar para llenar un tiempo y figurar, aparecer como cristianos. Uy, cuántas cosas delante de los demás. Lo que nos mueve es el qué pensarán, el qué dirán. Y por eso el Señor nos lleva previamente a esa inactividad, nos corta el trabajo, el sustento de estas cosas, para que sintamos la vergüenza de la cruz. Es una de las aristas más dolorosas porque los demás piensan que somos vagos, que somos haraganes, que no hacemos, que Dios nos está disciplinando, somos contados por transgresores como le pasó a él. Así que si usted tiene ese tipo de pensamiento ya sabe de dónde viene. Queridos hermanos, es una hora de mucha seriedad.
repetimos, buscar la gloria propia no era esperar en él, sino obrar para llenar un tiempo y figurar, aparecer como cristianos. Toda esta máscara se ha estado cayendo lentamente y con mucho dolor para nuestro ego, con mucho fuego enviado por Dios para deshacer la mentira de nuestros corazones y afirmarnos en la verdad que es Él. Queridos hermanos, es una hora de mucha seriedad en nuestro caminar, como si Dios antes nos hubiera dejado hacer, jugar, estar ociosos, fallar, errar el blanco, pero de este tiempo señalado acá las cosas han sido diferentes, pidiéndonos el Señor su estrecha cuenta, estando sus ojos y su mano encima de nosotros en un entrenamiento intensivo para aprender a no hacer nuestra voluntad, sino solo la de Él, permitiendo que caiga nuestro andamiaje, nuestros sueños, el edificio que construimos con nuestra astucia, con nuestra mano, con nuestro esfuerzo, y que es orgullo nuestro, que es gloria nuestra. Eso en el libro Finisterre se le llama el Ismael que hemos engendrado en nuestras fuerzas. Es ese edificio que hemos levantado en el desierto, que es un sitio solamente para tabernáculos. Y también, como se dice en el libro Finisterre, hasta aquí el Señor pues ha hecho un poco la vista gorda, ha corrido un tupido velo, pero llega un momento en el que el Señor dice, ya, esto se acabó, ya no os voy a consentir más que sigáis con ese careta, con ese disfraz de obras muertas, con esa religión, porque eso es una religión, tratando de hacer cosas para Dios. Eso es la religión, eso no es vida. Vida es lo que el Señor, el Padre, hace para nosotros y en nosotros. Ahora volvemos a mirar la mirada atrás y nos avergonzamos de haber estado caminando de esa manera, tan desatendidos del corazón y de la voluntad del Padre. Este tiempo ha sido de retraer nuestros pies, de hacer nuestra propia voluntad, de no poder caminar en nuestros caminos, ni hablar nuestras propias palabras, ni buscar en lo propio. Como dice en el capítulo 58 de Isaías, esto me recuerda mucho a ese del ayuno escogido por Dios, que precisamente es detraer nuestros pies de hacer el mal, ¿no? Así que cada uno de nosotros hemos estado pasando por una adolorida y angustiosa situación donde perdemos nuestra vida como la conocíamos y hemos entrado en una serie de restricciones, de ajustes, de limitaciones que redundan para la gloria de Dios. Sentimos profunda paz, sabemos que estamos caminando con el arnés del Señor y por eso muchas veces Dios manda callar a algún hermano a que guarde absoluto silencio, a que cese todo aquello que estaba haciendo, entre comillas, para Dios. Y sabemos que todo esto ayuda para bien a los que aman al Señor, y los demás entendemos que es el Señor quien pastorea, quien dirige, quien señorea, quien hace como a Él le place, y por eso estamos agradecidos y llenos de gozo en el fondo de nuestro corazón. Recuerden que siempre estos mensajes los reenvío al hermano Mauricio y a otros hermanos que están atentos por ustedes y van con copia a ellos. Un abrazo cálido y seguimos en contacto por este medio, pero ante todo en el Espíritu del Señor Jesucristo. Y como les decía, es un anónimo en el Ministerio Mensaje de Paz, esa era la web que ya no funciona, www.mensajedepaz.net. Bien, aquí tienen también, si alguno quiere buscarlo, luego pondré cuando ponga el vídeo los enlaces de la descripción, un artículo que está relacionado con este que se llama Concubinas Agar, procedentes de Egipto, puntos suspensivos, para ganar almas, interrogante. Con concubinas Agar no vamos a ganar almas, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar en el día de hoy. Discúlpenme, hoy no me he dado cuenta de mirar lo que nos tocaba continuar para el día siguiente, o sea, para mañana o para el miércoles, si Dios quiere. El próximo vídeo, no sé qué es lo que toca, no sé, así que bueno, es igual. Lo que toque, pues, pues lo veremos. Nada más, queridos, esto es para hoy, no ha sido muy largo.
Espero que les encante y oro para que el Señor les dé la gracia de poder obedecerle, a esperar en Dios y a estar quietos, y muchas veces no solo quietos sino en silencio, y quietos por dentro y también por fuera, sin meter nuestras manos para no abortar los milagros que el Señor hace o está tratando de fraguar para nosotros. Bien, pues nada, hasta mañana entonces, los dejo en las manos del Señor y pásenlo bien, no se olviden de pasarlo muy bien.